Entonces, bueno, vamos a dirigirnos a Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8, en el versículo 12, por cierto, también prediqué allí sobre los últimos versículos de Juan capítulo 8. Un capítulo muy aguerrido, allí en la obra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, trayendo las buenas nuevas a un pueblo, y no solamente para un pueblo, sino para todo el mundo. Pero es un capítulo que es muy aguerrido porque hay unas confrontaciones allí bastante fuertes entre el Señor Jesucristo y los judíos. Y él allí pues da respuestas muy absolutas, muy directas, y que nos deja a nosotros una enseñanza, una gran enseñanza para la edificación de nuestras vidas. Y en Juan capítulo 8, versículo 12 al versículo 20, allí vamos a encontrar la palabra de Dios que dice lo siguiente. ¿Todos estamos allí? ¿O tienen alguna? Es que ustedes lo tienen aquí. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. En estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no ha llegado su hora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta iglesia, mi Dios, por la iglesia del Faro. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por la obra que vienes realizando en nuestras vidas. Gracias por tu Santo Espíritu. Que nuestros corazones, nuestras mentes estén abiertas y dispuestas, Señor, para lo que tú nos vas a enseñar en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nosotros podemos ver que en cada libro de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, siempre hay una dirección y una indicación de lo que el libro está diciendo con respecto a Jesucristo. Cada libro va a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Génesis, por ejemplo, nos habla de la creación y de principios, de todas las cosas como comenzaron. Pudiéramos ver que allí Jesucristo está como esa palabra que creó todas las cosas. Como dice Juan 1, en el principio era el verbo, y esa palabra y por medio de la palabra fueron creadas todas las cosas. Allí está Jesucristo presente. Así lo vamos a encontrar nosotros en cada libro, hablando algo del carácter y de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. En Juan encontramos una característica muy particular, que es la deidad de Jesucristo, de que Jesucristo es Dios. Y a lo largo de todo el Evangelio nosotros vamos a encontrar ese mensaje de que creamos en Él y de que Él es el Hijo de Dios, como dice Juan 20, 31, ¿verdad? Es un versículo clave de todo el libro, el Juan 20, 31, que dice: el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es realmente la esencia. De allí sacamos nosotros todo a lo largo el mensaje de cada uno de los hechos que el apóstol Juan, ya un anciano, nos da a nosotros. En el contexto donde se encuentran todos estos hechos,
es ya en los últimos 2 años, ya casi en los últimos 3 años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí él se encuentra ya, pues ya listo, como que va para la cruz. Pero antes de eso comienza a dar más énfasis de que él es el Mesías, de que él es Dios. De hecho, los judíos le dijeron, no, una gran blasfemia como un hombre, porque ellos saben que Dios es espíritu, es una gran blasfemia de este hombre. Pero Dios no era ninguna blasfemia, solamente lo que tenían era que sumar, tenían que observar, solamente lo que tenían era que ver. ¿Qué tenían que ver en Jesucristo? Pues en primera instancia, la verdad, la manera como estaba predicando, la autoridad con que lo hacía, el amor que reflejaba, la humildad, la compasión que tenía por las almas, los milagros que venía realizando durante 2 años, las señales que se estaban presentando en él, todo lo que tenían que era que ver, sumar y verlo y compararlo con más de 600 profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Ellos tenían la verdad, tenían la Biblia, creían en un Dios. Allí era el pueblo que tenía el pacto, las promesas y todo lo de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se les nubló el conocimiento y el entendimiento? ¿Por qué con esa actitud comenzaron a blasfemar contra el Señor, a ofender al Señor? Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente que en algún momento nosotros podemos caer también en terrenos similares y de no ver bien la verdad, a pesar de que podamos estar creyendo en Jesucristo, pero nunca en tener una relación con Jesucristo. Muchos creyeron en Jesucristo, pero nunca llegaron a entender lo que realmente era el Señor allí. Y nos da esta enseñanza que se encuentra aquí en Juan capítulo 8 con respecto a la luz. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Esa gran verdad que ya nosotros sabemos cuando hay iluminación. Decía alguien que cuando se prende la luz, hasta las cucarachas desaparecen, ¿verdad? Prende la luz, todo se desaparece allí. ¿Cómo la luz puede vencer las tinieblas? En aquellos tiempos ya no usaban ese tipo de luz que tenemos nosotros. Ellos solamente se alumbraban con lámparas de aceite. Pero ya nosotros hoy, a través de los estudios, ya hemos venido como este fenómeno de la luz ha sido de grandes problemas en la ciencia. Hasta al día de hoy todavía siguen haciendo prácticas acerca de lo que es la luz y la tecnología con que ha avanzado hoy en día. Siguen investigando cómo viaja la luz. Y si esta naturaleza tan real y todo lo que estudios que se están emprendiendo con respecto a la luz y que todavía sigue siendo complejo para la ciencia, a veces yo me pregunto, a veces nos pasa que a nosotros también nos pasa lo mismo, ¿verdad? Todavía como que no podemos percibir esa luz de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, yo soy la luz en cada una de nuestras acciones, y a veces seguimos cometiendo errores. Entonces, Él nos deja allí muy bien claro, yo soy la luz. En un contexto figurado, en ese lugar se estaban encendiendo unos candeleros en el templo, allí enormes, que daban iluminación para el pueblo de Israel. Eso les hacía pensar también lo que ocurrió en Éxodo capítulo 13, ¿recuerdan? En Éxodo 13, 21, cuando de noche los guiaba, ¿verdad?, una llama allí encendida, y de día una nube. Entonces ellos, cuando el Señor Jesucristo se acercó, dijo, yo soy la luz del mundo. Tenemos que ver entonces que es una propiedad que Él está asumiendo allí, pero no es un bombillo prendido, ¿sí? Y ahí vemos a ese la luz. No, está hablando con respecto a su naturaleza, está hablando con respecto a su identidad, a su humanidad, como Dios en medio nuestro, que conoce a cada corazón, que conoce todas las cosas, que es omnipresente y que todo lo sabe. Eso es lo que nos hace reflejar en nosotros. Entonces es un atributo divino
Pensar que Jesucristo es la luz es un atributo divino. Lo encontramos nosotros en toda la Biblia en cuanto a esta aplicación de la luz. Esa evidencia en los ruegos del salmista, en Samuel 23, 2 al 5, en el Salmo 27, 1. No vayamos a esos versículos, pero en el profeta Isaías, en una oportunidad, él dijo: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. Entonces, atención, observación, escuchar bien, porque esa luz que es Cristo se está refiriendo a su ley, a su justicia. Esa luz se está refiriendo al carácter de Él, a la luz que Él es en justicia, en la ley, en sus preceptos. En 1 de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, podríamos decir Dios es justicia. Dios es la ley absoluta y moral que nos ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Eso es luz. ¿Sí me explico? Entonces, y no hay tinieblas en Él. Es decir, que si esa ley y esa justicia está en mí, ya no hay más tinieblas en mí. Así que cuando hablamos nosotros acerca de que Él es la luz, estamos hablando de su esencia, de su persona, de esa vida que Él es en sí, de ese gran yo soy, de esa verdad, de esa palabra, de esos mandamientos, de esos principios, de su equidad, de su obra y de sus obras. Cuando digo su obra, nada más me estoy refiriendo a la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, que es luz para la humanidad, como también las obras que no solamente realizó en aquella oportunidad cuando estuvo en la tierra, sino las obras que Él sigue continuando en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo, en esa luz que nos transmite, esté haciendo una obra en cada uno de nosotros, y que es diaria y continuamente, hasta, como dice la palabra de Dios, como dijo Pablo, hasta perfeccionarnos, ¿verdad? A la altura ya de lo que es Él. Yo soy, y ese yo soy es el Verbo encarnado. Estos primeros 5 versículos de Juan 1 al 5 nos lo declaran muy claramente. En el principio, ¿qué dice? Era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, hablando acerca de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que estamos hablando en Génesis, todo lo que es la creación. En Él estaba ¿qué? La vida, pero también dice, y la vida es luz. De hecho, por eso las madres, ¿verdad?, dio a luz, porque alguien estaba detrás, en un umbral. ¿Sí me explico? Estaba detrás, en un umbral. Dio a luz, la vida. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No hay poder de las tinieblas contra la luz. Jesús vino a vencer las tinieblas. Entonces, hay una propiedad en las tinieblas. Cuando podríamos decir que las tinieblas es no tener entendimiento, no hay sabiduría, no poder comprender, no poder analizar, no poder ver las cosas con mucha claridad. Eso es tinieblas. Acciones, actitudes, comportamientos, formas de ser, el carácter, el temperamento, envueltos en esa tiniebla. ¿Ve? El entendimiento entenebrecido no nos deja percibir con claridad las cosas. Pero Jesucristo, ¿a qué vino? A vencer las tinieblas, la luz verdadera. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y es que la luz está estrechamente relacionada con la vida, con las obras, con el fruto, y todo esto en la persona de Jesucristo, que es luz. Lo que tenemos que aprender es a diferenciar mis obras, todo lo que yo soy, lo que yo pudiera apreciar, lo que yo puedo tener, todas mis ansias, mis deseos. ¿Por qué rayos está siendo reflejada? Aunque las tinieblas no tienen rayos, no hay nada en las tinieblas, pero están reflejadas por la luz, están reflejadas por la palabra de Dios.
Eso es lo que tenemos que aprender nosotros a diferenciar y tener bien claro que Jesucristo es esa luz. Tenemos el conocimiento de saber que la luz y las tinieblas son opuestas. No hay ninguna posibilidad de tinieblas en la luz verdadera. En las tinieblas no hay vida y no tiene ningún tipo de comunión con la luz. Y este tema lo recorre por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios transmitiendo, Dios comunicando, Dios hablando con el hombre, porque el hombre desde que pecó quedó bajo maldición, quedó bajo condenación, quedó separado de la gloria de Dios, quedó en tinieblas. Y siempre lo vamos a encontrar nosotros, este mensaje que Dios le hace al hombre por gracia, llamándolo continuamente. Pero ahora está la imagen del Dios invisible en medio de la humanidad, diciendo: yo soy la luz del mundo ahora. No es la educación, no es la moral, no es papá y mamá. Es Jesucristo mismo, la imagen del Dios invisible, la luz para el hombre. Y eso nos da a nosotros a tener un vocabulario preciso, convincente, caminar en la luz, andar en la luz, vivir en la luz y huyendo, y de que las tinieblas que puedan estar en nosotros huyan de nosotros. Eso es lo que realmente Dios quiere transmitirnos a través de su palabra. Y es a través de este simbolismo en que Dios quiere captar nuestra atención de lo que es vida y muerte, de lo que es tinieblas y lo que es luz, de lo que es pecado y lo que es muerte, de lo que es salvación, vida y lo que es muerte. Siempre en el Evangelio vamos a encontrar ese dualismo, ¿verdad? Vida, muerte, luz, tinieblas. ¿Cuál otro? Pecado, muerte también con respecto a la vida. En Mateo 4:16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ese es el Evangelio, ese es Jesucristo, el que vino a morir en la cruz del Calvario, donde todo hombre que está en tinieblas, en pecado, venga a resplandecer la luz, la palabra de Dios, el amor, la gracia, el perdón, la vida de nuestro Señor Jesucristo. La luz es la misma presencia de Dios en nosotros. Ahorita vamos a ver una imagen que tenemos por allí para que podamos tener una comprensión bien clara en esa imagen de la misma presencia de Dios. Yo no sé si ya la tendrá el hermano allí para colocarla. Y vamos a ver entonces de cómo ella tiene esa fuerza y cómo tiene esa influencia, cómo tiene ese poder en nuestras vidas para poder no estar más en las tinieblas. Y que se transmite a través de ese testimonio verdadero cuando estábamos leyendo nosotros Juan capítulo 8, 13 al 18. ¿Sí la pasaron? No, todas la están arreglando allí. Solo Jesucristo tiene el testimonio en sí mismo de ser el que Él es. Solo en la persona de Jesucristo. No es nadie, absolutamente nadie en este mundo tiene ese testimonio en sí mismo. Ningún ser humano, ningún líder espiritual, ningún religioso tiene esa facultad, tiene esa virtud, tiene ese poder de decir en un testimonio en sí mismo: yo soy la luz. Podemos ayudar a guiarlos, podemos ayudar a dirigirlos, podemos hacer como dice el semáforo, sin voz. Estoy en rojo, estoy en naranja, estoy en verde. Darte una dirección, podemos ser simplemente una flecha. Eso es todo, pero en sí mismo nosotros no podemos ser esa luz como lo es nuestro Señor Jesucristo. Siempre la invitación, siempre la decisión es hacia dónde, hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente Él, porque Él es el único que ha venido a dar testimonio del Padre. Es Él el que Él ha venido a dar hacer ese nuevo pacto con Él. Ese es el único hombre que se mantuvo fiel hasta la muerte en obediencia, hasta la muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Solamente es ese hombre que estuvo aquí en medio de nosotros, que descendió del cielo y allí se sacrificó por nosotros. Rendirnos a Él, pedirle perdón, arrepentirnos y tener esa luz en nosotros.
Uno de los grandes problemas cuando no estamos en la luz, y lo dice aquí en el pasaje, vosotros juzgáis según la carne. Juzgamos en la carne. ¿Emitimos juicios? Sí, emitimos juicios. A diario estamos emitiendo juicios. Entre hermanos, entre familia, en nuestro trabajo. No, por donde quiera que vamos emitiendo juicios. Oímos, inmediatamente hacemos un marco de conceptualizaciones y de ideas. Creamos una filosofía por la cual nos venimos desarrollando e inmediatamente transmitimos un juicio. Pero ¿cómo son nuestros juicios? ¿A la luz de qué son nuestros juicios? ¿A la luz de la educación? ¿A la luz de una filosofía? Pero por lo general, todo sale de la carne. Ese es, de nuestro deseo, de lo que significaría el poder estar dentro de un marco de justificación o de estar dentro de un marco de lo que yo quiero que sea, aún para yo seguir siendo lo que yo soy, como seguridad y como defensa. Y emitimos juicios, pero esos juicios están emitidos conforme a la palabra de Dios. Ese juicio está emitido conforme al carácter de Dios. Ese juicio está emitido conforme a lo que es Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es difícil tener nosotros siempre un juicio correcto, como lo dice la palabra de Dios. Los fariseos se colocaron en tela de juicio, difamar, desacreditar. Con esa arrogancia vienen y juzgan al Señor. La frenética energía de su odio por el Señor Jesús pone de manifiesto sus propias ambiciones disparatadas y sus satánicos rostros malvados, así como la malévola naturaleza con la que se resistían a Dios, que es la luz. Estar detrás de ese umbral en tinieblas solo lo que hace es llevarnos a la muerte. Por eso vino Jesucristo, para que no estuviéramos en ese umbral oscuro. Algunos pasamos el umbral y entramos a la luz, pero quedan algunos lados con luz y tinieblas, ¿sí? Quedan unos lugares con luz y tinieblas, ¿sí lo ven? Llamados penumbra. Muchos cristianos están en esas penumbras, no están en la luz. Eso es imagen de clases de tercer grado, cuarto grado, ¿no? Quinto grado. Y es eso lo que Dios nos está enseñando. La naturaleza, un sol, simbolismo. Dios es luz. Es la verdad, es la su justicia, es la palabra, es el carácter mismo de Dios, la naturaleza misma de Dios. Pero nosotros estamos en tinieblas. Pero muchas veces pensamos que con decir yo creo en Jesucristo, hice una oración, vengo a la iglesia, canto, alabo, etcétera, etcétera, podemos quedarnos en ese umbral. Y podemos estar emitiendo juicios desde ese umbral. En Juan 3, 18, 19 dice allí: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay que examinarnos, hay que ver cómo estamos comportándonos, hay que reconocer a veces nuestras, ¿cómo le decimos? Errores, ¿verdad? Se nos sale por la boca alguna expresión que daña, ofende, alguna señalización de crítica, todo eso tenemos que examinarnos nosotros a la luz de la palabra de Dios. Y por cualquier cosa tenemos que inmediatamente acudir a nuestro Señor Jesucristo, no en una actitud religiosa, no en una actitud dogmática de un credo, no en una actitud de legalismo,
No en una actitud, como decía esta mañana en el mensaje, pragmática también, porque eso está dañando la fe de muchos cristianos y la está debilitando para que sigan viviendo en ese umbral. De que ya no vivimos, ya no tengo el conocimiento, no sé mucho de dogmatismo, de credos, ni nada de eso, pero la experiencia me dice esto. Y vivimos bajo esa, y nos guiamos por esa experiencia, por la experiencia de la historia del hombre, por la experiencia de la historia de mi familia, por la experiencia de mis abuelos, por la experiencia. No, esto es lo más correcto que yo tengo que hacer. ¿Y dónde dejas a Jesucristo? ¿Y dónde dejas la palabra de Dios? ¿Y dónde dejas la luz? Lo que Dios ha escrito en su palabra. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado a la hora de nosotros tomar una decisión en cualquiera una de las circunstancias que se nos presenten, porque muchas de esas circunstancias nos pueden llevar a grandes problemas, y en toda desobediencia siempre hay una consecuencia. Tenemos el testimonio de su palabra con un poder de influencia. Hermanos, qué hermoso es este libro. Cuánto lo amo, cuánto lo respetamos, cuánto lo obedecemos, cuánto lo leemos, cuánto lo conocemos. Tiene poder. Jesucristo no solamente vino para darnos salvación. Jesucristo no solamente vino a perdonarnos, sino también que nos dejó su Santo Espíritu y nos dejó su palabra para transformarnos. Nos dio una vida nueva. ¿Cómo vamos a llevar esa vida nueva? Esa nueva vida en la ley del Espíritu de Dios, que ya no somos condenados, sino que vivimos en una nueva ley, que es la ley del Espíritu. ¿Cómo la vamos a vivir si no tenemos el conocimiento? ¿Por las experiencias de otro? ¿Por lo que dice otro? ¿Por los consejos de otro? ¿Sí me explico? Cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad. Y esta palabra tiene un poder grande que ha venido transformando vidas y vidas en todo alrededor del mundo. Como ella misma dice, ella es fuego que consume. Siempre he pensado que algunos de nosotros necesitamos mucho fuego para poder el hierro, ¿verdad?, pueda y después moldearlo de nuevo. Ella es fuego que consume. Juicio. Hay una verdad. Vamos a poner algo práctico. Hay una verdad. No la quiero acatar. Me desvío. Cuando me desvío por su gran amor, Dios trata conmigo, porque me ama y me emite unos juicios, consecuencia de mí haberme desviado. Luego que me hace reflexionar y me ayuda a traer al lugar para arrepentirme, porque a diario, uno muchas veces, Señor, perdóname, y me arrepiento. Luego nuevamente Él me coloca en esa nueva dirección de justicia, de verdad, ¿sí? Y a diario estamos en ese, como si tuviéramos una vía recta, pero nosotros vamos en zigzag. La palabra también es un martillo que quebranta, tiene poder. Dícele que es como una espada también de doble filo, que penetra lo más profundo de nuestros corazones. Dejar que esa palabra de Dios profundice en nosotros. ¿Cómo hacemos para que la palabra de Dios se profundice en nosotros? ¿Qué le dijo a Josué? Medite de día y de noche en ella. ¿Qué significa meditar? No es un karma y venir a la iglesia y crear una especie de verdad, de yoga y dejar la mente en quieto. No. Cuando estoy discipulando
y les hablo de memorizar la palabra de Dios, le digo que es como el ganado cuando está comiendo pasto, ¿verdad? No sé si han puesto esa ilustración los que hacen discipulado y memorizan la palabra de Dios. Dices que yo soy un mal alumno, yo fui un mal alumno, yo nunca me aprendí, a duras penas me sé mi nombre, el nombre de mi padre, de mi mamá, y a duras penas me sé la cédula. Se me olvida todo. ¿Qué significa meditar? Agarro un texto, agarro la palabra de Dios. Yo quiero que Dios trate con mi vida. Como el ganado, ¿qué hace el ganado cuando toma su alimento? Lo agarra y crea unas bolas alimenticias, ¿verdad? Y las lleva a un estómago. Y él va haciendo eso. Va comiendo, cortando bolas alimenticias y lleva a un estómago. ¿Qué hace cuando descansa? Regresa esa bola alimenticia y comienza a rumiarla. Bola alimenticia al estómago, regresa y hace. Gracias a Dios por ese ejercicio que hace el ganado, tenemos un sabroso líquido llamado leche, ¿cierto? Leche, y tomamos ahí eso. ¿Qué quiero decir con nosotros? Usted toma la palabra de Dios. Al principio dice, oye, me agrada este pasaje bíblico. ¿Qué voy a hacer? Lo escribo en una tarjeta, lo llevo a mi memoria, me alimento con ella. Me alimento, lo grabo perfectamente. Va creando en el cerebro una muesca, un carácter, una muesca. ¿Por qué no sabemos el número de la tabla de multiplicar de 2? Porque ya la hemos hecho una muesca allí para que no se nos olvide. Pero metemos tanta información de otras cosas que lo menos que colocamos allí es palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. ¿Y qué significa el hecho de que yo coloque palabra de Dios aquí en mi mente? Uno, me va a llevar a una vida de sabiduría, de saber tomar decisiones. 2, me va a llevar a una vida progresiva de crecimiento. 3, a la hora de yo emitir un juicio, voy a tener cordura y entendimiento por el conocimiento de lo que la palabra de Dios me ha transmitido y lo he podido experimentar. Entonces voy a dar una idea, un consejo, un concepto con claridad y precisión de lo que Dios está diciendo en su palabra. Es una palabra de Dios, trabaja en nosotros como fuego, como martillo, como un bisturí, como lo que dice Hebreos 4:12. ¿Quién se lo sabe? No, tranquilo. Espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y penetra hasta lo más profundo de los tuétanos y las coyunturas de nosotros. Esa es la palabra de Dios que corta no solamente de un lado, sino que también cuando regresa, ella corta, trata con nuestras obras, trata con nuestros hechos, trata con nuestras actitudes, con nuestra forma de pensar. Es más, antes que estuviera la intención en tu corazón, Dios lo sabe. ¿No te conoce Dios? Dios te conoce. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Dios quiere trabajar contigo. Dios quiere glorificarse a través de tu vida. Pero ¿cómo se va a glorificar a Dios cuando la palabra de Dios no está haciendo nada a nosotros? Es un poder que da vida, la palabra de Dios. Es un poder que da salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ponemos toda nuestra fe en esa obra que Él hizo hace 2000 años. Yo no sé, pero a mí me da paz, a mí me da gozo, me restaura, me llena, me permite tener una familia, unos hijos. Si no fuera por el Evangelio, yo me hubiera divorciado. Ya yo llevar hasta 4, 5, 6 divorcios. ¿Quién me puede aguantar a mí? Pero gracias al Evangelio y a mi esposita, ¿verdad?, que me ha aguantado. Y eso gracias a porque ella también está en la palabra de Dios. Porque si no, también llama. Solo Dios puede hacer una gran obra en nuestras vidas. Y parte de esa salvación que está en nosotros. Solo Él. Su palabra es un arma defensiva. ¿Sí?
¿Cómo me voy a defender yo de los ataques del enemigo? Atacan mi fe, atacan mi vida cristiana, atacan mis principios, atacan. ¿Cómo nos está atacando el mundo, hermanos? ¿Cómo nos están atacando? ¿Quién se está poniendo en la brecha para defender la fe del evangelio? ¿Cuántas almas están yendo al infierno? Toda una humanidad detrás de un sistema. Y un sistema dirigido por alguien que los maneja, el príncipe de las tinieblas. Que un día serán juzgados y un día serán enviados al infierno. Tenemos el testimonio de su justicia absoluta como poder de salvación. La justicia es incorruptible. ¿Quién de los que estamos aquí, de nosotros, no hemos ofendido la justicia de Dios? ¿Quién? Todos hemos ofendido la justicia de Dios. Por esa misma razón vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para pagar la justicia que Dios demandaba. Pero ¿quién puede pagar eso? Nadie puede pagar eso. Solo Jesucristo podía pagar esa justicia, en la cual yo no podía cumplir. Eso es luz. Ahora tenemos el testimonio de sus obras, la obra de la cruz para perdón de pecados y todo lo que ha venido haciendo en sus vidas. A lo mejor yo pregunto, ¿a cuántos de ustedes han visto la mano de Dios en alguna área, algún aspecto de su vida? Sí, amén, amén, amén. ¿Cierto? Eso es luz. ¿Luz de qué? Luz de que Dios está allí para que te acerques, para que nos acerquemos, porque sus obras, todo don y toda dádiva viene de lo alto. Ese es su amor, esa es su gracia. En Isaías 2:5 dice: casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Casa de Pineda, venid, caminemos a la luz del Señor. Coloca ahí tu nombre, tu familia. Casa de Rodríguez, casa de... venid y caminemos. O como dijo Josué, ahora que conocemos todo este carácter, toda esta naturaleza del Dios Todopoderoso en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que conocemos que Él es la luz, la verdad, que Él es el testimonio fiel y verdadero. Ahora que sabemos, ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es mi responsabilidad? En Juan 8:19-20 dice: ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras hablaron Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Algo muy importante que nosotros debemos de saber para poder entender de estar en la luz. Porque hacemos la pregunta: ¿conoces al Señor Jesucristo? Sí. ¿Conoces a Dios? Sí. Pero la otra pregunta es: ¿eres conocido por Él? Yo puedo decir, yo conozco al presidente, pero Él me conoce a mí. Si me llego a dónde es que está Él, en el lugar donde Él se encuentra, ¿eh? Eso. Voy a saludar al presidente, quiero hablar con Él. ¿Usted quién es? Asimismo, es poder estar en nosotros siendo, y es que cuando somos conocidos por Dios, hay seguridad, hay firmeza, hay convicción, hay una fe segura y acertada de lo que es, y poder entonces eso, porque Dios no nos va a poner algo que nosotros no podemos llevar. Si por más de 2000 años, cuando Dios le dio la ley a un pueblo, no pudieron cumplirla. Es más, viene el Señor Jesucristo y les dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y los ofendió de esa manera. Se ofendieron de esa manera, pero le dijo una gran verdad. Porque no puede, ningún ser humano puede cumplir con la ley.
Pero ahora venida la gracia, venida el amor de Dios, esa luz en la persona de nuestro Señor Jesucristo, esa imagen de Él, del Dios invisible, ahora nosotros sí podemos vivirla. Porque está por encima de toda esa ley, la nueva ley del amor de Dios en nosotros. Ahora sí podemos asumir esa responsabilidad de ser luminares en el mundo. Ahora sí podemos ser responsables de yo ser luz en mi hogar, de yo ser luz con mi esposo, de ser luz con mi esposa, con mis hijos. Ahora sí ellos pueden ver la justicia de Dios. Ahora sí ellos pueden ver la gracia de Dios. Ahora sí ellos pueden ver el amor de Dios. Ahora sí ellos pueden decir: ¿qué pasó contigo? ¿Qué comiste? ¿A dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo? Porque esos cambios de actitud no ofensivos, porque esos cambios de ternura, de mansedumbre, de paciencia y de bondad. ¿Qué comiste? Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es ver esos ejemplos. Ejemplos que vimos en hombres de Dios, en hombres que estamos viendo a diariamente nosotros, dando testimonio de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Luz como persona que conoce a Jesucristo en una relación y en una comunión permanente con Él. Porque está en la luz, ha salido de las tinieblas, ha salido del umbral, está allí presente, pero que a la vez está en medio de un mundo lleno de tinieblas, y en medio de ese mundo de tinieblas resplandece como luminar. Juan, en varios pasajes de la Biblia encontramos algo similar, pero quiero ir a Efesios 5, 1 al 20. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque para estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas, no sirve, de las tinieblas, sino más bien, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi firmeza? ¿Cuál es mi forma de comportarme? Reprenderlas. Si es alguien que yo amo, con amor y con misericordia. Porque vergonzoso es a no hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, los que están en el umbral, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando a cada rato, de vez en cuando, siempre gracias por todo. ¿Por cuánto? Por una parte, por lo que me conviene, por lo que yo pienso que es, no, por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Luz en palabras y comunión, luz en justicia, integridad, verdad y santidad, luz en sus obras, comportamientos, conductas, acciones, actitudes. Es lo que Dios quiere que nosotros reflejemos diariamente en nuestra vida. Para concluir, hay un pasaje que me agrada. Todo esto es bien claro en la palabra de Dios, ¿sí? O sea, nos deja a nosotros con mucha iluminación, pero a veces la iluminación le pasa como a Pablo, ¿sí? A veces la iluminación llega tan fuerte, ¿sí? Me deja ciego. ¿Qué hizo Pablo? Por varios días se fue, ¿verdad? Y estuvo orando al Señor, se bautizó, hasta que pudo recobrar la vista, ¿verdad? Fue donde una persona para recobrar esa vista. Puede pegar muy fuerte la luz a tus actos, a tu vida. ¿Qué debemos hacer? Ir a casa, discernir todas estas cosas. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a ocuparnos de ese ser, de esa persona. Vamos a tomarnos tiempo. Vamos a conocer bien a nuestro Señor, nuestro Salvador, su forma de ser. Y esa faz, ¿saben? Esa faz de nuestro Dios hecho visible para nosotros. Estamos más bien ocupados en otras faz, en otros Facebook, que en el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con esa sabiduría de lo alto. No pretendamos por ningún momento que nosotros podemos llevar una vida espiritual fuera de esta palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de la verdad, de la luz, de su justicia. Todo esto es luz. Todo esto es el verbo. Todo esto es palabra, la palabra de Dios. No podemos pretender que nosotros, fuera de esto, vamos a tener esa luz. En Él podemos aprender a tener el temor de Dios. Temor de Dios, el principio de la sabiduría está aquí. Aborrecer el mal, vivir en el Espíritu Santo, tener una esperanza viva, no una esperanza muerta, una esperanza viva. Si yo parto de este mundo, ya estoy seguro a dónde voy. Vida, gozo, satisfacción en Jesucristo. Llevo una vida de satisfacción en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La paz, no como el mundo la da, sino como Él, y únicamente Él la puede dar, solo porque Él es la luz del mundo. Todos, creo que está aquí. Todo aquel que esté sujeto a esta palabra, a esta justicia, a esta verdad, a lo que esté en ella, a todas las instrucciones, a todos los principios, está en esa luz que Dios quiere que nosotros andemos. Amén. Él es nuestra luz. Si hay alguien que todavía anda en tinieblas, si hay alguien que todavía no conoce de nuestro Señor Jesucristo, si hay alguien que todavía no sabe cómo acercarse, cómo aprender a vivir, aquí hay hombres de Dios. Acérquese a Él, acérquese a ellos, ¿verdad? No lo quiere hacer en público. Hay un lugar donde usted se pueda sentar y llamarlo, decirle: yo quiero tomar una decisión, yo quiero tomar que mi vida esté en la luz, yo quiero andar en la luz. Y hay siervos de Dios, hay mujeres de Dios, hay hombres de Dios que van a estar guiándolo hacia esa justicia, hacia verdad, hacia esa luz, al que dijo: yo soy la luz del mundo. Vamos a inclinarnos nuestros rostros y vamos a estar orando, y después vamos a ver un video. Padre, te doy gracias, mi Dios, porque realmente, Señor,
al mostrar tu amor para con nosotros, habernos llamado, habernos dado a conocer al Padre, y porque el Padre pues nos ha dado y nos ha mostrado a Jesucristo, hemos podido ver, Señor, nuestra vida, verla con claridad. No solamente nuestros pensamientos, nuestras intenciones, sino aún más allá, Señor, de cuán contaminados estábamos por el pecado, viviendo en tinieblas, alejados de ti, Señor, en una vida de muerte, ya sea por esta justicia que pareciera que era justicia, Señor, correcta delante de ti, pero era una justicia que no te agradaba a ti. Gracias por tu gran amor, por tu perdón, por tu misericordia. Gracias por tu Hijo amado, el haber derramado su sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por darnos una nueva vida, por darnos de tu Santo Espíritu, por habernos dejado este libro eterno en nuestras manos para poder aprender de él y Señor, poder guiarnos por él. Gracias, Señor, por los maestros, por aquellos que nos han ayudado en nuestra vida espiritual, por pastores, por líderes espirituales, por siervos tuyos, Señor. Gracias por ello. Que podamos, Señor, ahora ser también luz a otros, Señor. Que podamos guiar a otros, podamos llevarle el evangelio a otros, que podamos dar testimonio de esta luz a otros, Señor, y puedan conocerte a ti también. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.